Daniel Núñez Vivaris y Dani Núñez te saludan desde Radio Bala, de los Cronistas de la Mañana. Buen día, ¿cómo andas? Buen día a vos, Daniel, y a toda la audiencia. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu atención, por tu tiempo sobre todo. Marcelo, ¿qué edad tenés? 55. Por tu generación, ¿eras más chicotero o eras más como yo de Soda Stereo? Más de Soda Stereo, de Sumo, Charly García. Bien. Lo cual no quita reconocer que el indio lo... un fenómeno, exactamente, evidentemente. No sé si en otra parte del mundo se ha dado. Lo que sé, y que creo que vos también, que siempre estás tan informado, Marcelo, que se ha cantado canciones del indio en estas últimas horas en muchos países del mundo, hasta en Irlanda, Marcelo. Claro, como homenaje por su lamentable muerte, ¿no? Lo cual era un músico reconocido internacionalmente también, ¿no? Pero bueno, esta es parte de la historia, ¿no?, de lo que ha sucedido en el transcurso de este fin de semana. Conocida la muerte de el Indio Solari muy temprano, a las 8 de la mañana del día viernes, cuando fue encontrada por una de sus acompañantes, su empleada, en definitiva, lamentablemente fallecido al costado de su pileta en su domicilio. Pero bueno, queríamos conversar de otros temas que tienen que ver justamente con lo que está sucediendo en la política sanjuanina y lo que está sucediendo con todos estos, desde el día jueves, que ya, bueno, se fue por ley ya la presentación por parte del Ejecutivo Provincial. Muy rápidamente, en 24 o 48 horas, el gobernador de la provincia tuvo la ley para poder sacar bonos por nada más ni nada menos que de $600 millones, o sea, que la provincia se va a endeudar en $600 millones para infraestructura, megaobras, dicen algunos, nadie sabe cuáles son, hablan de vivienda, hablan de ruta, pero nadie sabe, de canales de riego, pero nadie sabe nada más. Lástima que no tengan en vista un penal. Claro, no tienen nada. Algo que ya lo tendrían que haber hecho la gestión anterior. Y la bueno, anterior, ya que ¿cómo se llama? Vamos a tener ya en vigencia plena la ley penal juvenil. Para eso la ley dio 6 meses de vigencia para adecuar los penales, los institutos. Bueno, tampoco se habla de eso. Lo cierto es que nadie sabe qué van a hacer con este dinero. Tampoco lo plantean. Es una media carilla de el proyecto de ley que fue aprobado en forma muy rápida, express, con la presencia del gobernador, con algunas amenazas, evidentemente, del gobernador hacia algunos intendentes, y todo esto ocurrió muy rápidamente. Se lo vio a un gobernador muy ofuscado, muy nervioso, muy enojado, muy prepotente. ¿Qué te pareció todo esto, Marcelo? Bueno, a ver, primero la velocidad en que el tema fue instalado en la opinión pública y aprobado por la legislatura. Se presentó el lunes de la semana pasada y se aprobó sobre tabla sin que haya pasado comisión un tema tan delicado y tan comprometedor para las cuentas públicas de $600 millones sobre tabla. Muy peronista, el desprecio al debate de una ley que va a implicar tal vez el mayor endeudamiento de la historia de la provincia. Es así, Marcelo, te hago una consulta. Yo no tengo registro, sinceramente, pero en los 90 también el licenciado Escobar, Jorge Alberto Escobar, acudió al mercado de capitales, tengo entendido, ¿no? Pero no en este monto, sí, ¿cierto? Fue de $200 millones. Bien, no estaba tan para hacer los diques. Efectivamente. Fue para hacer los diques que luego no se hicieron, eran 2 diques. Histórica. Cuando vino Carlos Menem, ¿te acordás? Claro, es que la situación económica de los 90 a la actual tiene alguna cima, ¿no? Claro, hay cosas muy parecidas, claro. En cuanto a que el Estado deja de financiar obra pública a nivel nacional, provincial y municipal. No fue tan dramático y tan drástico en la época de Menem, pero bueno, se favorecía, digamos, que el Estado Nacional y las provincias salieran a endeudarse emitiendo bonos o tomando endeudamiento internacional con el respaldo de la coparticipación. Ese experimento terminó mal. Claro. La causa de la fallida alianza fue porque ese préstamo que tomó Escobar, que tenía por respaldo la coparticipación federal de impuestos, bueno,
cuando viene la crisis de la convertibilidad, en el caso de la provincia de San Juan, la coparticipación era tomada por los vencimientos de capital e intereses de aquel préstamo y no quedaba nada para pagar salarios, menos para brindar los servicios mínimos del Estado. O sea, que la pagó Abelín. Claro, el doctor Abelín. Claro, las consecuencias las pagó el gobierno de Abelín con esa crisis que, bueno, terminó en su destitución. También hay que decir que ya con Gualdino Acosta gobernador y Duhalde presidente, esa deuda fue nacionalizada. Perdonada, digamos, ¿no? Claro, fue nacionalizada, y la que la termina, digamos, asumiendo, pero con renovaciones periódicas, fue Néstor Kirchner, que fue la manera que tenía también de disciplinar con un látigo en la mano a los gobiernos provinciales, que en los 90 se endeudaron, todos estos estados subnacionales, todas las provincias se endeudaron mucho y la nación tuvo que salir a su rescate, y Néstor Kirchner termina por tomar, pero renovar periódicamente ese compromiso de que la nación se hacía cargo de esa deuda, de una manera de tener bajo control las provincias, en términos políticos. Bueno, ahora, eso fue por $200 millones. En la época de Gioja no hizo falta el endeudamiento, porque, bueno, llovían los dólares del crecimiento a tasa china, producto de la disrupción de China y el aporte de Argentina de los commodities, fundamentalmente lo que significan en el campo, ¿no? La soja, claro. Sí, sí. Ese financiamiento externo se termina agotando, y luego, bueno, en la época de Uñac, Macri, ante la falta, digamos, de fondos nuevamente nacionales que financiara una provincia que por sí mismo no puede financiar estas grandes obras públicas, no genera los recursos fiscales suficientes como para hacer este tipo de inversión, Uñac se endeuda, entiendo, por otros $200 millones en obras que no están. Que, sin embargo, gran parte de esos préstamos se están devolviendo, como el caso del acueducto Gran Tulum y el caso del túnel de Sonda. Es decir, había mucho endeudamiento en el caso con órganos públicos, en el caso del acueducto con Kuwait, por $100 millones, y en el caso del túnel, y en el caso de Tambolar, con bueno, financiamientos parciales de Banco Interamericano, el CAP y otros organismos internacionales, que hoy también le están prestando a la Argentina, pero para pagar los vencimientos de deuda que tenemos con nuestros acreedores, no para hacer obras públicas. Pero bueno, respecto de esto, Marcelo, ahí te hago un paréntesis, ¿no? Porque hasta hace aproximadamente 3 semanas atrás, el propio ministro de Hacienda, el señor Roberto Gutiérrez, andaba por los medios de comunicación dando cuenta de esto, ¿no? De que la provincia estaba devolviendo $200 millones de créditos internacionales de obras que no se habían realizado en la provincia, que son las que estás comentando, justamente el famoso Gran Tulum, acueducto, el famoso túnel de Sonda, bueno, todo esto que ya sabemos, y que esto le significaba justamente a la provincia, este pago de estos $200 millones, un gasto importante, por eso no podían llevarse a cabo obras y demás, pagarle más a los empleados públicos. Y resulta que 3 semanas después se va a endeudar por $600 millones más para obras, y no sabemos qué obra. La verdad que muchas preguntas, muchos interrogantes. ¿Qué se va a hacer con este dinero, ¿no? Bueno, a ver, el primer dato es de la velocidad de aprobar una ley que va a comprometer a las finanzas públicas provinciales, si es que el mercado le presta el dinero a la provincia de San Juan, nos va a endeudar por décadas, comprometiendo el principal recurso que tienen los sanjuaninos, que es la coparticipación federal de impuestos. Esperemos que no se repita la historia de la década del 90, a principios de este siglo, que frente a una crisis económica nacional de la cual el país pareciera no estar nunca ajeno a repetir, que somos recurrentes. Una condena para la provincia de San Juan cuando la plata sea para pagar deuda y no para destinarla al funcionamiento de la provincia o el pago de los empleos públicos. Este primer dato es la velocidad, muy K. Eso se suponía que era un estilo del giojismo, del uñaquismo, del peronismo en general,
de abusar de la mayoría circunstancial que tiene la legislatura y aprobar sobre tabla y a libro cerrado, sin modificar una coma, leyes que van a trascender esta gestión y que pueden comprometer el erario público el día de mañana. En segundo lugar, bueno, hay otras reflexiones que hay que hacer, y es que está claro que este gobierno que tiene serias dificultades presupuestarias porque cada vez llegan menos recursos de la nación, cada vez se generan menos recursos en la provincia, la minería tal cual está diseñada no genera los recursos tributarios como para sustituir o complementar lo poco y nada que llega a la nación o lo que se genera en la provincia. Bueno, implica de que hay un reconocimiento de que todos estos anuncios grandilocuentes de las inversiones a partir del SIGI en el sector minero, si van a llegar no van a ser al corto plazo, es decir, no van a incidir para la elección del 2027. Entonces, me da toda la sensación de que este endeudamiento tiene como norte tratar de retener la provincia, lograr la reelección, inyectando los recursos que ni la nación manda, ni la provincia genera, ni la actividad minera va a poner a la brevedad, porque todos sabemos que si se repite la generación de inversiones, como fue en Bailadero, Pascualama, que movió y motorizó la economía privada en la provincia de San Juan de una manera muy importante, bueno, no se va a dar para el año 2027, es decir, no va a tener incidencia electoral. Entonces el gobierno de la provincia sale a buscar este préstamo desesperado, sin saber o sin decirle a los sanjuaninos dónde va a invertir. La postura de los diputados provinciales que han apoyado esta elección también tienen una cultura en el fondo muy peronista, de que tenemos que confiar en el buen tino del gobernador. Es decir, como si el sistema republicano no existiera y como si no hemos aprendido de lo que ha sucedido durante la gestión de Uñac, donde nos hemos endeudado tal vez en $200 millones y las obras no están hechas, y donde hay un fuerte tufillo a corrupción que la justicia de San Juan deberá decir si es así o no es así. Lo cierto es que se va a pedir este dinero, $600 millones, récord histórico para la provincia de San Juan, una provincia que tengo entendido que tiene un déficit de inversiones en bienes públicos, digamos rutas, caminos, vivienda, del orden de los $2.400 millones, y esto viene, bueno, a empujar para ver si se logra la reelección, que cada vez se le hace más difícil a un gobernador que no solamente administra la pobreza o los pocos recursos que tiene, sino que también ha demostrado tener muy pocas ideas para, sin dinero, revertir o revolucionar las instituciones de la economía provincial. Y digo esto porque se va a pedir este dinero sin modificar una coma el sistema de contrataciones o licitaciones que han llevado que, por ejemplo, se ocurriera lo que ha ocurrido en el acueducto Gran Tulum. Claro. Entonces, si la forma de contratar del Estado va a ser la misma que se utilizó para el Gran Tulum, bueno, corremos el riesgo que parte de ese dinero termine también en manos que no corresponde. También creo que por otro frente, lo que ha demostrado que hay una crisis en la legislatura muy fuerte, un gobierno que llega con una minoría que no le correspondía, que estas son las consecuencias que generó el Tribunal Electoral Provincial, al no haber unificado, como decía la Constitución Provincial, las elecciones de gobernador y vice con las de diputados. Entonces lo que está pasando en la legislatura es un festival de tránsfugas. Hoy el bloque mayoritario en la provincia de San Juan son los que en España se denominan tránsfugas de la política, es decir, entraron por el oficialismo, por la borocotización, y ahora Marcelo, ¿o no? Trabajan para el adversario. Marcelo, la borocotización. Claro, una borocotización muy disimulada, porque no se van del bloque, pero a la hora de los bifes vos tenés 13 diputados que votan con el gobierno, dándole una mayoría holgada en la legislatura para aprobar lo que se le ocurre, incluso endeudarnos así, a ciegas, sin planificación, en el orden de los $600 millones. Bueno, este bloque de tránsfuga que todo el frente opositor, Frente por Todo, donde el peronismo era la principal fuerza, se le fueron primero los bloquistas,
después se le han ido diputados que parecen libres pensadores y votan con el gobierno no cumpliendo con el mandato de sus electores. Entonces, bueno, tenemos este tema de que hay un bloque mayoritario que son tránsfugas de la política y esto genera un problema en la principal oposición, el peronismo, que no se muestra como tal, es decir, no se muestra como un partido vertical, donde no hay disciplina partidaria, donde cada uno vota como quiere, o esos 13 votan como quieren, con un presidente del partido que a su vez es presidente del bloque que no disciplina a la tropa, y que bueno, que ha hecho que el peronismo, no el partido, no los peronistas, la gente de la calle, sino esa organización política sea lo que Diego Latoya alguna vez dijo sobre Boca, un cabaret, donde, bueno, cualquiera hace lo que se le ocurra, incluso abrirse del bloque con explicaciones que solamente ellos entienden, porque no son explicaciones razonables, entendibles para la sociedad argentina, incluso para el propio secretario general de la CGT, que no puede invocar el trabajo de sus representados, posible trabajo, cuando puede significar esto la quiebra de la provincia y con ello la quiebra de sus representados. Claro. Por eso que vos no podés poner en una lista, entiendo, personas con intereses corporativos que no son los intereses del bien común o de la generalidad de los ciudadanos sanjuaninos. Recién mencionaste, ¿no? Bueno, lo que había generado la minería, ¿no? Con Veladero cuando llegó, que de alguna forma movió un poco el esquema económico de la provincia. Recuerdo cuando se hizo el campamento, bueno, con las empresas constructoras sanjuaninas, la cantidad de trabajadores que se llevaron hacia justamente el campamento y lo que significó la construcción en ese momento. Pero la minería actual y este boom que nos dice el gobierno provincial que existe en la provincia con el famoso Rigi y lo demás, bueno, parece que la vamos a ver pasar, porque hay empresas mineras que están trayendo empresas de otros países. Contratando los servicios de consorcios extranjeros con lo mínimo argentino. Y los mínimos argentinos tampoco son de la provincia, son de otra provincia básicamente. Bueno, es muy probable que ese boom que se vio a fines de la primera década de este siglo con Veladero y con Pascua Lama, que ya tenía de por sí un régimen fiscal muy favorable a las corporaciones mineras, actualmente ese régimen se ha ampliado en beneficio de las corporaciones mineras, no solamente en cuanto a lo fiscal, sino también en cuanto a lo arancelario, es decir, la posibilidad de importar sin pagar aranceles o llave en mano una ciudad. Claro. Porque en definitiva, si vos le comprás a una empresa china una ciudad para 2.000 personas y a su vez la empresa china trae a una empresa constructora de Santa Fe, que es la que va a instalarla, con el compromiso de esta empresa santafesina de asistirse con técnicos chinos, que eso también hay que decirlo, es decir, el boom que se vio con Veladero y Pascua Lama es probable que no sea tal con Vicuña, porque ha cambiado el contexto tributario y arancelario que facilita a esta empresa Vicuña a recurrir a la importación y no a proveedores nacionales o provinciales. Entonces, bueno, hoy se va a debatir o se está amagando que se va a debatir una ley de proveedores mineros que, bueno, es muy probable que se declare inconstitucional si es que establezca restricciones por debajo de la amplitud que da el RIGI. Exactamente. Entonces, es probable que en la desesperación de aprobar estas normas, pensando de que con el derrame que van a generar es suficiente, comencemos a darnos cuenta que esta actividad desde el punto de vista tributario sea neutra para San Juan, porque no van a ingresar recursos a vía tributario, y el derrame en cuanto a la generación de empleo o la contratación de empresas sanjuaninas para crear un entramado de proveedores, tal vez no sea tal, y genere un mal clima que va a ser posiblemente superior a la mala predisposición que con mucha lógica tienen algún sector de los sanjuaninos del punto ambiental. Entonces,
Yo lo que creo que con este endeudamiento, lo que el gobierno de Orrego está reconociendo es que ese dinero o no va a llegar, o el viento va a ser muy leve, claro, como para levantar el consumo. Hay una noticia hoy en el diario Clarín muy impactante, y es que la provincia de San Juan es la que registra mayor morosidad. Sí, efectivamente. La mayor morosidad, 36%, es la mayor. Y fíjate vos, nos reíamos de los riojanos, Los riojanos están abajo, están un poquito más abajo. Siendo que el principal empleador es el Estado, y que debe tener más de 50.000 empleados solamente de planta, sin contar los contratados, sí, por ejemplo, o los precarizados como son los pasantes, o los porteros de escuelas que están cobrando pero miseria, como cobran los jubilados en la mínima, claro, más el sector industrial, el sector del comercio. Bueno, y esto indica que a la gente no le alcanza. Efectivamente. Hay un 36%, claro, que... Cuando la media a nivel nacional es un 30%, 3 de cada 10 argentinos está muy endeudado. Atrasado. Exactamente. En el caso de San Juan estamos por encima de esa media. Sí, claro. Efectivamente. Es la provincia que más endeudada está, más morosidad. Efectivamente, que es un problema para los bancos. Los bancos no les gusta nada que quiere sacar el gobierno de alguna forma, e incluso es una locura, esto también ha salido en los medios nacionales, el gobierno quiere hacer que se endeuden las pymes, mirá vos, en dólares, Marcelo. Bueno, el gobierno necesita que la gente saque los dólares del colchón para poder tener, digamos, los recursos como para cumplir con los compromisos externos que tiene el país, el endeudamiento. Por eso la situación económica es muy complicada, porque este programa de desinflación y para recaudar, para poder pagar la deuda, es muy recesivo. Efectivamente. Esto, bueno, en la provincia de San Juan está impactando muy duramente, porque claramente casi 4 de cada 10 sanjuaninos que tiene vinculación con el sistema financiero, la fintech, seguramente en el caso de la fintech, Mercado Pago, y efectivamente las billeteras virtuales. La billetera virtual, el nivel de endeudamiento debe ser superior a la media bancaria. Entonces, bueno, esto es un dato que implica que los salarios en la provincia de San Juan se han deteriorado enormemente, y la gente no solamente no le alcanza, sino que muchos se tienen que endeudar para gastos, digamos, de alimentación, o cuestiones básicas, ¿no? Efectivamente. Marcelo, ¿qué te pareció la actitud del gobernador de la provincia el jueves próximo pasado? Más allá de que haya ido a la legislatura, tipo Milei, a ver la sesión, si le aprobaban o no esta ley necesaria para endeudarse, esto que pasó con el intendente del departamento de Angaco, esto que se pudo observar a través de las cámaras justamente en la legislatura. Un exabrupto. Este exabrupto, se lo vio muy enfocado, muy enojado, muy prepotente para el gusto mío. La verdad que no es el gobernador que creo que los sanjuaninos queremos, ¿no? Era el cambio, supuestamente. Bueno, a ver, primero me parece preocupante que tanto los intendentes justicialistas como el gobernador, y al poco tiempo su ministro y su intendente, se hayan hecho su aparición en la legislatura para ejercer una cierta presión sobre los legisladores. Me parece que la conducta general de la política sanjuanina, del oficialismo y la oposición, en este punto deja de que desear. No es lo recomendable ir a presionar con su presencia que los diputados voten de una manera u otra. Si los peronistas tienen dudas con respecto al voto de sus legisladores, de estos que yo digo que son el bloque mayoritario de tránsfuga, bueno, que lo planteen en el seno de su partido y apliquen, como debe decir su carta orgánica, las sanciones pertinentes. Marcelo, aparte para eso están los operadores, ¿se opera o no, Marcelo, en la política actual o no? Sí, por supuesto, el presidente del bloque es el presidente del partido. La vicepresidenta también es miembro del bloque. Ahora, que vayan los intendentes a presionar, no me parece correcto. Ellos tienen otros instrumentos para, sancionar, advertir la conducta de los legisladores que tienen esta actitud del transfugismo. En el caso de la presencia del gobernador es más grave, porque es la incidencia de un poder sobre el otro.
Luego, lo que hemos visto de la amenaza expresa que le hace al intendente de Angaco tiene varias lecturas. Primero, a mí me parece que hay una imagen pública que no se condice con la verdadera personalidad del gobernador. Tal vez esto, ya tuvimos un aviso, ustedes deben acordarse cuando él era diputado nacional. Sí, claro. Cuando dejó el micrófono abierto, ¿no? Claro, maltrató, insultó y echó a una persona que nunca se supo quién era. Y esto debe ser producto porque es un gobernador que tiene unas cualidades muy llamativas, es una persona que habla poco, lo poco que habla generalmente no dice mucho, es muy difícil de entenderlo cuando habla, tiene un estilo donde cuando calla o muestra formas muy almidonadas, le va mejor con la gente que cuando se muestra tal cual es. Claro. Por eso es que él tiene un entorno de ministros, de funcionarios, que la única cualidad que deben tener es de la lealtad y la disciplina. No importa si sean o no idóneos, de hecho, este es un gabinete muy poco idóneo. Pero bueno, gozan de la total confianza del gobernador del momento que él fue intendente por primera vez en Santa Lucía. Desde ese momento a la fecha poco y nada se ha incorporado a ese staff. Capaz que el ministro Fernández de producción y no mucho más. Sí, no. Ahora, por otro lado, me parece también preocupante y desacertado desde el punto de vista institucional lo que ha hecho, porque yo recuerdo que el intendente de Angaco tiene varias causas judiciales pendientes. Sí, claro. Tal vez Castro sea posiblemente condenado por hecho de corrupción y se convierta tal vez en el primer funcionario en un cargo que es condenado por corrupción por la justicia y destituido de su puesto. No hay otro antecedente. El más parecido fue el de Marinero en Iglesia, pero ahí la Corte de Justicia de San Juan declaró nulo el fallo que lo condenaba por hecho de corrupción. Ya no era intendente en ese momento y bueno, quedó la nada la cuestión. Este es en un caso... No olvidemos de Escobar, pero no tuvo una condena penal. No tuvo. No llegó, pero claro. No tuvo condena penal. Exactamente, porque la Corte al proceso llegó a estar procesado y nada más. La Corte la dijo, causa que penal quedó de nada. Pero volvamos a Castro. Imagínense que Castro ya tiene el argumento para decir que es un perseguido político. Claro. ¿Me entiende? Sí, que la amenaza del gobernador se concreta en una condena de la justicia. Entonces la justicia, exactamente, que habrá hecho un esfuerzo enorme para llegar a una conclusión de que se cometió un delito, termina desautorizada o deslegitimado su fallo por una intervención repudiable por parte del gobernador de la provincia. Sí, totalmente. Marcelo, insisto, no tenía por qué estar en la legislatura. No es que se trata de la ley, no, él podría esperar en su despacho el resultado de esa ley sin inmiscuirse en el funcionamiento de otro poder, como es el caso del legislativo. Es como si mañana el gobernador se hace presente en un juicio oral público de Castro. Efectivamente. O en un jury. No, pero vamos al caso de Castro, que Castro tarde o temprano le harán el juicio que ha ido tratando de zafar, pero supongamos que se haga y aparece el gobernador y se sienta ahí en el lugar de los ciudadanos que pueden ver un juicio penal. Claro. El nivel de presión que implica para los jueces no puede ser admitido. Claro, totalmente, ¿no? Marcelo, debemos entender y debemos tomar conciencia los sanjuaninos que, volvemos al tema de esta autorización para el endeudamiento, que ahora vamos a depender de la buena voluntad y del ánimo de Jerome Powell, el titular de la Fed, de que si sube la tasa de interés un poco, ¿nos perjudica? A ver, nosotros vamos a entrar en juegos acuáticos, que vos te largás por un tobogán y bueno, no sabés lo que te espera al final. Claro. Tenemos que tener agua a la pileta, ¿no? Claro, vos, a ver, el mundo desarrollado, los países que funcionan, que tienen una economía estable, se endeudan permanentemente
financiar su déficit, para financiar obras públicas, pero ese no es el caso nuestro. Nosotros todavía tenemos un riesgo país, claro, no a los niveles que hemos tenido antes, pero sigue siendo elevado, que es medio peligroso salir al mercado, que se va a pagar, claro. Tampoco uno puede manejar las variables de un mercado financiero internacional el día de mañana. No sé, entremos en default, qué sé yo. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso, me parece muy irresponsable haberlo tratado y aprobado en 3 días. No se puede. Todos sabemos que los gobernadores en las últimas épocas han tratado la legislatura como si fueran escribanías, pero vos no podés hacer ese tratamiento. Se suponía que era distinto y tendrías que haber explicado, no solamente mandando el ministro de Economía, para que una charla de un par de horas te diga de qué se trata el tema. Claro, y que de paso no dijo nada. Y no, porque él va a hacer, digamos, a apoyar ese proyecto de ley porque la necesitan urgente, porque, insisto, me parece que lo que se está instalando es un desmoronamiento de la imagen de un gobernador que, bueno, generalmente vacila y por ahí tiene actitudes como esta, sumamente riesgosas, y que lo ha hecho tanto en materia minera como en materia de este posible endeudamiento. Claro, porque ahora la pregunta es, supongamos, ¿no?, que de acá a unos meses se logre instalar en el mercado internacional estos bonos, que se consigan los 600 millones de dólares y que, bueno, tengamos que empezarlos a pagar, no sé, mediados del año que viene, en plena campaña. El problema va a ser con qué los vamos a pagar, siendo que San Juan es una provincia nación dependiente. Si ahora no nos alcanza, no sé cómo los vamos a devolver, ¿no? Bueno, toda esa pregunta la debió haberse contestado y se tendría que haber estudiado en las diversas comisiones de la legislatura, para que, bueno, este paso no sea un paso temerario. Claro. Pero, bueno, nada de eso se sabe. Claro. Marcelo, yo te hago la última. Si el Gigi era bastante malo y bastante complicado, el Super Gigi que presenta el Gobierno Nacional al Parlamento Nacional, directamente muchos manifiestan que es una entrega total, sobre todo para estas empresas de inteligencia artificial, sin ningún tipo de regulación. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, yo creo que lo que Milei intenta es anclarse en la economía del futuro, Claro. Que pasa obviamente por la inteligencia artificial. El tema es que si esto va a significar para tener un desarrollo económico como otrora lo tuvo Japón, lo tuvo Corea, el sudeste asiático, la misma China, o simplemente vamos a hacer paraísos fiscales para que, bueno, los que realmente dominan esta tecnología, ¿no? Esta industria, esta tecnología, sean subvencionadas por un Estado tercermundista. Habrá que ver cómo se desarrolla el tema. Claro. Estamos ante transformaciones muy profundas en la economía, donde claramente este tema de la inteligencia artificial, el tema de la robótica y demás, bueno, van a impactar en la vida cotidiana de la gente. Esperemos estar del lado de los ganadores y no, como no ha ocurrido en muchas ocasiones, del lado de los perdedores. Claro, ojalá. Esto, lamentablemente, habrá que ver cómo se presenta este proyecto, que creo que ya está presentado. Ya está presentado, está por en eso comisiones, ha tenido críticas. La doctora Cayó ha dicho que es un experimento hecho a medida para Peter Thiel, hombre que charlamos una vez. Bueno, lo que pasa que es muy cierto, y lo está diciendo también el Papa León XIV, hay atrás de esta tecnología hay gente que consideran que la democracia es un impedimento, claro. La república con su sistema de pesos y contrapesos, de que el poder reside en el pueblo, que son democracia representativa de los ciudadanos, bueno, pase a ser una democracia representativa de los algoritmos, donde lo que se beneficia es un grupito muy pequeño de personas que está atrás de estas tecnologías. Y cuando digo grupito muy pequeño, estoy hablando menos del 1% de la población mundial. Claro. Entonces, bueno, este es un debate inevitable porque estas tecnologías han llegado para quedarse
y seguramente con el tiempo se irán perfeccionando. La cuestión es no deshumanizar la vida de las personas y no perder el control del poder en el pueblo, y que pase a tipos como Till o Elon Musk o Trump, que bueno, sabemos que los intereses de ellos no son los intereses de la sociedad. La sociedad en general, ¿no? Efectivamente. Marcelo, te agradecemos por la comunicación telefónica, te agradecemos por tu atención y obviamente te vamos a estar consultando con la información política. A ver, tiranos una puntita, Marcelo. Después del Mundial, dicen que empieza la campaña. Marcelo Arancibia, ¿qué va a hacer? Me comentaste en la última entrevista de que ya estaba, siempre andás caminando la calle y charlando con la gente. Estamos trabajando y bueno, pero primero vamos a ganar el Mundial. Bien. Después de la mitad del mes de julio, ¿no? Que termine el Mundial, conversamos entonces. No, antes tenemos que conversar porque van a pasar cosas. Dorni va a presentar recién el viernes, así dicen, la declaración jurada, una vez que empiece el Mundial, van a pasar, ya ha pasado el informe de Conadamón en el diario La Nación, 5.000 millones de pesos, esta fundación llamada, que la maneja este muchacho de ultraderecha, semifascista y gran provocador, Laje, sí, claro. Que ha estado muy vinculado con la familia Caputo. 5.000 millones, ¿qué son? En un año. En un año. ¿Cómo será que hasta la propia Karina Milei le está diciendo empezar, ¿cómo es esto? Claro. Se tiran con los negocios también, Marcelo, ¿no? Lamentable. Muchísimas gracias, Marcelo. Te mandamos un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 11 horas 59 minutos. Sí, vamos a dar esto que recién conversábamos con Marcelo, ya está en los medios. Claro. Sí,